Vamos, hermanos, ahora a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, concluyendo ya este capítulo 6. Del versículo 11 al 13. Sí, la palabra del Señor. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Que el Señor bendiga a su santa palabra. Así pues se concluye este pasaje de la visión de Isaías, que hemos estado considerando en las últimas semanas. La semana anterior estuvimos considerando estas palabras de la comisión del profeta por parte del Señor, ¿no? La comisión de endurecer el corazón del pueblo por medio de la predicación de la palabra, por medio del mensaje del Señor, que el pueblo se vuelva a Él y que ande en sus caminos. Si lo hiciera, recibiría, como vemos al final del capítulo 10, sanidad. El Señor estaría sanando sus plagas, estaría sanando los golpes, las disciplinas y los juicios. Pero vemos que porque el pueblo se endureció, vemos que lejos de recibir esta sanidad, estos golpes, estas plagas, esta enfermedad se acentúa. Lo vemos aquí en el versículo 11: ¿hasta cuándo, Señor? Es pues la pregunta natural, ¿no?, que pueda salir en el corazón y en la boca de Isaías y de cualquier otro. El Señor lo envía a predicar para que, como vamos a ver, la gran mayoría del pueblo se endurezca. Entonces, bueno, pues alguien podría estar esperando que eso tuviera fin, que eso fuera solamente algo temporal, que eso fuera solamente algo provisional, y que al final, pues, como en las buenas películas de antaño, haya un final feliz, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dice entonces Isaías. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, esto va a ser así? ¿Hasta cuándo vamos a ver este endurecimiento y el estado del pueblo, pues, se va a hacer así, que no responde, insensible concretamente a la palabra de Dios? Entonces fijemos la respuesta del Señor. En realidad llega entonces hasta el final del versículo 11. Dice: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Entonces, vemos que el ministerio, la predicación de Isaías se iba a continuar, ¿no?, hasta llegar ese momento en el que los hombres, el pueblo,
iba a ser llevado al exilio, tal como pues el Señor, por otra parte, anunció ya pues, en su palabra. Lo vemos en Deuteronomio 28, ¿verdad? En las bendiciones y las maldiciones del pacto, pues en ese capítulo la sección de las maldiciones son realmente grandes, ¿no? En comparación también de las bendiciones, para disuadir sin duda al pueblo de continuar en desobediencia y en endurecimiento. Bien, pues allí está esta palabra de que el pueblo iba a ser llevado lejos, fuera de su tierra, en castigo por su rebeldía y su obstinación. Eso ya estaba, por lo tanto, anunciado de antemano, muchos siglos antes. Eso fue Moisés quien lo dijo al pueblo, Moisés, es decir, en el año 2400 aproximadamente, antes de Cristo, y Isaías profetizó aproximadamente 700-800 años después. Y esto que está diciendo aquí Isaías, ¿cuándo se cumplió? No lo vio Isaías. Esto tardaría todavía en llegar. Isaías iba a ver, sí, la deportación de las tribus del norte, pero no la de Jerusalén y de la tribu de Judá y de Benjamín, porque eso sería pues, bastante tiempo después. Eso no sería Isaías quien lo vería, eso fue Jeremías, ¿no? Bien, pues entonces, durante todo este tiempo iba a estar predicando Isaías. Isaías no lo vería, por lo tanto, la vuelta general del pueblo. Pero es que, además de Isaías, iba a ser seguido por otros profetas, y los profetas tampoco iban a conseguir que el pueblo en general, la nación como tal, se vuelva a la fidelidad y se vuelva a la obediencia al Señor del pacto. Entonces, al final, pues, el juicio, aunque tardó, vino, se precipitó. Y fijémonos, ¿hasta cuándo, Señor? Pues hasta que ocurra eso. ¿Qué significa eso? Que el Señor iba a seguir enviando a Isaías, iba a seguir enviando a todos sus siervos, los profetas, durante décadas, durante siglos, y eso no iba a llegar. Porque estaban todavía los siervos predicando. Porque los siervos estaban llamando al pueblo. Si el pueblo se arrepentía y volvía al Señor, como vemos también en los profetas, en Jeremías, en Ezequiel, en Amós, Dios se arrepentiría de aquello que le había anunciado hacer. El Señor, por así decirlo, demoraba este juicio. No venía entonces este juicio inmediatamente, y una y otra vez, como dice pues Jeremías, madrugando y sin cesar, enviaba a sus siervos, los profetas, y no venía ese juicio. Entonces vemos, alguien podría decir, qué coincidencia, ¿verdad? Están los profetas predicando y no hay todavía juicio. ¿Qué es lo que le convendría al pueblo? Que estuvieran siempre los profetas predicando. Mientras estén predicando, vamos a ser librados del juicio. Y esto es algo, creo yo, importante, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque nos recuerda también algo importante acerca de nosotros, creyentes, la iglesia, el ministerio de la palabra, la predicación del evangelio en el tiempo presente. Se puede decir que lo que
impide que el mundo se venga abajo y caiga completamente bajo el juicio de Dios y, por así decirlo, desaparezca en un instante, ¿qué es? La presencia del pueblo de Dios, la iglesia. La presencia de la sal de la tierra y de la luz del mundo. Y la presencia también de la predicación del Evangelio. Y leemos entonces en Mateo capítulo 10 que el Señor envía a sus siervos al mundo. Bueno, en ese caso, las ciudades, ¿no?, de Israel. Dice que allí donde llegue el predicador, ¿no?, saludad la casa que os acogiere, y entonces vuestra bendición, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si son dignos, ¿no? Pero si no, su paz volverá a vosotros. Mateo capítulo 10. La bendición del Señor añade la bendición. Una bendición externa. Una bendición de salud, de prosperidad material, de seguridad. Allí donde envía su palabra. Allí donde envía el Señor su palabra, está enviando el Señor su expresión de buena voluntad al pueblo en general. Y el Señor no va a hacer que caigan todos los juicios que podían llegar si está la iglesia, si están los creyentes, si está en la predicación del Evangelio en aquel momento. La Tercera Guerra Mundial podría haber venido ya, sin duda, docenas de veces desde 1945 hasta ahora, pero el Señor no la permite. ¿Por qué? Porque está la iglesia en nuestros países, porque está la predicación del Evangelio en nuestros países. Y eso trae seguridad, y eso trae también paz externa a nuestros países. Y eso hace que nuestros países y nuestras ciudades, nuestras familias, vayan mejor, no peor. Porque Dios añade su bendición. Y de esa manera está manteniendo el juicio. Podemos decir, demorándolo. Pero vemos, esto no es entonces lo que decíamos. Nos conviene que estén aquí siempre predicando. Hagamos lo que hagamos, si están predicando, no nos va a pasar nada. Y eso es lo que precisamente, segunda de Pedro en el capítulo 3, pues corrige, ¿no? De aquellos que dicen, bueno, pues parece que Jesús está tardando en regresar, ¿no? Aquellos que se burlan, ¿no? ¿Dónde? Capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 4. Aquellos que son los burladores que andan en sus propias concupiscencias y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Y dice el versículo 5, pues ellos ignoran voluntariamente que, bueno, pues habla de los cielos, que en versículo 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es un tiempo que el Señor, por así decirlo, a nuestro punto de vista, lo está prolongando para que se siga predicando el Evangelio, para que se siga predicando la palabra de Dios y la gente venga al arrepentimiento. Pero esto no va a ser así para siempre, porque dice, bueno, porque el día del Señor, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche. El día o el tiempo de la paciencia del Señor es largo, el Señor es lento para la ira, pero el Señor ciertamente enviará su juicio. Hay se puede decir una ilustración a todo esto, ¿no? De lo que estoy intentando decir, ¿no?
acerca del efecto benéfico de la presencia y de la predicación del Evangelio en nuestras naciones. El libro, ¿no?, de Livingstone nos estaban hablando. ¿Sabéis que Livingstone era uno de los misioneros, exploradores del siglo XIX, el cual pues parece ser que estaba él predicando en una tribu, ¿no?, pues sí, no iba a decir afroamericano, negro, ¿no?, de ahí de Sudáfrica. Y bien, pues él era inglés, después estaban también los holandeses, ¿no?, que estaban en guerra con ellos, ¿no?, con los negros. Pero como estaba el misionero en medio de ellos, aunque le decía que se fuera, pero no se iba, entonces no estaban contentos con él, etc. Pero digamos, no lo atacaron, porque estaba él ahí. Pero entonces hubo un momento en el que él se tuvo que ir, me parece que fue cuando él envió a su mujer fuera, ¿no?, para que se fuera al Reino Unido. Entonces, en el momento en el que él desapareció, entonces los grupos, ¿no?, pues atacaron y acabaron con ese poblado, ¿no?, con esa tribu. Entonces, esto es como una imagen, como una ilustración de lo que pasa, de lo que ocurre, ¿verdad?, para con Dios. Es la presencia del ministerio, es la presencia también de la predicación del Evangelio, es la presencia de la Iglesia, es la presencia de los cristianos que demora el juicio. Pero el juicio al final llegará. No es esto como para tomarlo, bueno, pues mira, hagamos lo que queramos, ¿no?, que al final vamos a continuar como siempre. Esa era también la actitud que vemos de los contemporáneos de Jeremías. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Como está el templo de Jehová, entre nosotros no nos va a pasar nada. Como está, sí, el cristianismo, los cristianos, etcétera, etcétera, no nos va a pasar nada, porque además Dios es, pues eso, muy paciente, muy bueno para con todos, ¿no? Bueno, pues vemos de que esto es un punto, sin duda, a retener de este pasaje, que el juicio ciertamente viene, y mientras viene, pues es un tiempo todavía de gracia por la presencia también de los siervos del Señor que están predicando al pueblo. Pero vemos que, en segundo lugar, el juicio, pues vemos que es decir, completo. Completo en el sentido que lleva a cabo los planes del Señor hasta su último detalle, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Yo le podría haber dicho, bueno, pues, ¿por qué tanto detalle? Dice, pues, hasta que venga el juicio, o hasta que vayáis al exilio, y ya está, ¿no? Pero vemos que está dando muchos detalles, y esto sin duda es para que pensemos que esto va a continuar así hasta que se cumplan todos los propósitos de Dios, hasta sus últimos detalles. Que Dios es el soberano, que nada de lo que ocurre es al azar, que nada de lo que ocurre está fuera del control de Dios, que todo lo que pasa es pues el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y vemos aquí entonces, en lo que se refiere al pueblo como tal, la nación como tal, es a fondo, es un
un juicio a fondo, dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas, la tierra esté hecha un desierto. O sea, siempre es la idea de desolación, siempre es la idea de que el pueblo, la nación se queda desierta. Las ciudades hechas una ruina. También, pues, el siglo XII, pues está este exilio, el haber echado lejos a los moradores de la tierra y dice, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Esto hoy en día es algo que el Señor también hace. Incluso a sus iglesias. Ya no estamos hablando aquí que el Señor pues vacíe, como aquí en el tiempo de Israel, a territorios, ¿no? A las ciudades, a los países, a las regiones, sino que a las iglesias que se obstinan en la rebeldía y en la infidelidad a Dios, hacerlas una ruina. Estén en un estado de desolación, estén pues asoladas, hechas un desierto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la bendición de Dios vivificante, que trae bien y vida al pueblo, y es la vida de la iglesia, como vemos en Ezequiel, se aparta. Entonces el pueblo, la iglesia, sí, está, pero es como si no estuviera, ¿verdad? Está institucionalmente, está el edificio, hay pues también creyentes que siguen viendo, ¿no? Pero tras generaciones de los que están predicando ahí herejías. Y los que vienen, pues, vienen por la tradición, también porque habrán algunos creyentes entre ellos y no saben a lo mejor a dónde ir. Pero el pueblo, la iglesia como tal, se va disipando cada vez más. Y la curva, pues en vez de ser crecimiento, es caída en picado. Caída en picado porque siempre están los mismos, que son los restos del naufragio, los restos, digamos, de los tiempos de antes que todavía quedan. Pero estos van pasando en ley de vida y nadie viene. ¿Por qué? Porque no hay conversiones. ¿Y por qué no hay conversiones? Porque no se predica el Evangelio. ¿Cómo va a haber conversiones si no se predica el Evangelio? Y el Evangelio pues está sustituido por un mensaje horizontal de que los cristianos hemos de ser buenos para con todos, antes de ser buenos para con Dios. Bueno, entre comillas, es decir, estar a cuentas y justificado para con Dios por medio del Evangelio. Y esta es la tragedia de las iglesias nacionales del protestantismo, la tragedia de las iglesias que nacieron de la Reforma, que realmente ves la gráfica y es así. Y entonces, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Desolación. Las iglesias hechas un desierto. Y esto es, por otra parte, lo que ya vemos en la Iglesia Católica Romana. Aquí en Barcelona, no sé cuántas parroquias hay. Si lo anunciaron hace unos cuantos meses en la prensa. Que iban a vaciar o a cerrar. No quiero decir pues, lo que no es, ¿no? Pero iban a cerrar, a clausurar la mitad, o ¿no? Por lo mismo. De hecho, hay tantas
número de parroquias católicas como lugares de culto evangélico en Barcelona. Me enteré hace unas 2 semanas. Donde lo íbamos a ver. Y él lo iba a creer. ¿Esto se va a corregir por parte de ellos? No. La gente que está yendo, seguirá yendo hasta que deje de ir y no se va a renovar. ¿Por qué? Porque no se predica la palabra de Dios, no se predica el Evangelio. Entonces, esto es algo, sí, a tener en cuenta, de la importancia de mantener el mensaje de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, la prioridad del Evangelio en la iglesia. Porque si se pierde eso, a la larga se pierde todo. Tardará a lo mejor unas cuantas generaciones, 2, 3 generaciones, 4 generaciones a lo sumo, pero al final es una completa desolación. Que el Señor pues, nos guarde y mantenga siempre la centralidad del Evangelio, la centralidad de la predicación de Jesucristo y presentar las demandas también del Evangelio a la gente. Y confrontar con el Evangelio a la gente. Como veíamos, ¿no? Que el Evangelio llega a ser un testimonio para las naciones, para testimonio de las naciones, ¿no? Mateo 24. Y esto, pues claro, tiene cierta, podemos ver aquí, condicionalidad. Presentas el Evangelio y la gente se tiene que creer arrepintiendo sus pecados y creer verdaderamente. ¿Verdad? Y bien, pues, hoy en día pues está más bien la idea de predicar el amor incondicional de Dios. Y sí que Dios ama incondicionalmente, pero Dios ama incondicionalmente ¿a quién? A sus escogidos, a su pueblo elegido. ¿No? ¿Y sus escogidos quiénes son? Los que llegan a la fe. Pero tenemos entonces el derecho de presentar amor incondicional para todos los hombres, como hacen los universalistas. Los que dicen, no, mira, Dios ama incondicionalmente a todo el género humano, ¿no? Y al final pues, todo el mundo va a ser salvo. Porque Dios es muy bueno, muy bueno. Pues no. Dios ama a su pueblo escogido, que lo escoge sin mérito y sin obras por medio de él, lo ama de pura gracia, pero lo ama de pura gracia para que tenga la fe. Obra en él la fe. Y obra en él toda la gracia de la salvación, como vemos también en 2 de Pedro, capítulo 1. Pero no es así, ¿no? Que, sin más, como dice por ahí, capítulo, sin más. Y bueno, todo esto pues para ver un poco el versículo 13 con el que acaba este capítulo, ¿no? Si quedare en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. O también podría ser subiendo o cambiando el orden de la última frase. Así, la simiente santa será el tronco del pueblo, ¿no? Entonces vemos aquí continúa en este versículo la idea de la destrucción por completo del pueblo. Si quedare aún la 10ª parte, ¿no? Si es diezmado hasta el punto puede ser que se pierden las 9 décimas partes, solamente queda una 10ª parte, pues si esa 10ª parte todavía continúa en esos mismos caminos de infidelidad, dice, aún ella volverá a ser destruida, a ser consumida, ¿no? Consumida hasta que ya no quede nada. Pero no queda, digamos, no es esta toda la idea o toda la historia
porque vemos que dice que todavía hay esperanza para el pueblo. Porque dice, porque como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, pues así el tronco de ellos será la simiente santa. La simiente que es santa, ¿quiénes son? La simiente es la descendencia, los descendientes santos. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al remanente del pueblo, al remanente fiel, como en los tiempos de Acab y de Elías, ¿no? De aquellos 6.000 o 7.000, ¿no? Que no habían doblado la rodilla ante Baal. Y esto pues también sirve para ver un cumplimiento de estas palabras, ya que estamos aquí hablando de Israel, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿En quién? En Israel nacional y en el Nuevo Testamento. Y es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos del 9 al 11. Está diciendo que Dios tiene misericordia de quien quiere y Dios endurece a quien quiere, que es entonces no del que quiere, no del que corre, ¿no? La elección, sino de que Dios tiene misericordia. Y entonces pues vemos a qué está haciendo entonces en Romanos 9 al 11 una distinción entre Israel como nación y el verdadero Israel, como dice Romanos capítulo 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son Israel. No todos los que descienden de Israel son Israel. No todo Israel es Israel. No todo el Israel nacional es el verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? Leemos en el capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente según la elección de la gracia. Y versículo 7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces vemos que lo que aquí está pues diciendo, en resumidas cuentas, volviendo a Isaías, ¿qué es? Que va a haber este endurecimiento del pueblo, que el pueblo va a ser diezmado, que el pueblo va a ser disipado, diseminado, pero que siempre va a permanecer en ellos la simiente santa. Siempre va a estar entonces el remanente, a quien pues vemos fueron destinadas las promesas, porque dice, no que la palabra de Dios haya fallado, no que las promesas de Dios hayan fallado, porque Dios las envió al verdadero Israel. Son los que heredan las promesas. Bien, pues entonces vemos, está diciendo aquí Isaías, va a haber este juicio, va a haber este endurecimiento, pero va a haber también este remanente fiel siempre y al final también. Y este es el remanente que va a ser salvo, la elección. Y entonces esto es muy ilustrativo también de la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 11:26, cuando dice que el misterio del endurecimiento de Israel, dice que así, versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Y así, no y luego,
como se traducía pues muy equivocadamente en la versión del 60. Porque eso no es traducir, eso es simplemente traer la interpretación que uno tiene y ponerlo ahí en el texto. Pero lo que dice el texto es así. Y con así, pues no está tan claro que esté diciendo aquí que todo Israel nacional se vaya a salvar. ¿Quién es el único que se salva? ¿Quiénes son los únicos que se salvan? Ya sé que algunos querrán unas explicaciones mucho más profundas y mucho más sesudas, pero ¿quiénes son los únicos que se salvan? ¿Se salvan las naciones? ¿Se salva España? ¿O Portugal? ¿O se salva, no sé, Guatemala? Se salvan los escogidos. Se salvan los escogidos. Se salvan los escogidos de entre el pueblo de Israel endurecido. El Señor los llama a la fe. Es la simiente santa. Y se salva también los escogidos de entre los gentiles, entre todas las naciones, a los cuales el Señor también los llama con llamamiento santo, con llamamiento eficaz, como veíamos también en 2 de Pedro. Son los que se salvan. Las naciones son objeto del gobierno providencial de Dios, pero no de la gracia salvífica de Dios. No. Y dirán, no, es que, mira, en el versículo, si es así que tú dices que en el versículo 26 está diciendo que así todo Israel será salvo, pues entonces aquí la palabra Israel tiene un sentido distinto a la del versículo 25, porque el versículo 25 está diciendo que ha acontecido en parte Israel. Israel ahí es el Israel nacional, ¿no? Israel nacional, el endurecimiento a la nación de Israel se ha endurecido en parte, y entonces en el versículo 26, pues todo Israel cambia el sentido, porque entonces ya el todo Israel no es la nación de Israel, sino que es el remanente. Entonces ves que ¿cómo puede ser así, no? Que en el versículo 25 habla de la nación y de repente en el versículo 26 está hablando del remanente. Oye, pues es que tenemos esto mismo en el capítulo 9, versículo 6. No todo Israel es Israel. No todo Israel es Israel. En el mismo versículo, en la misma frase. Y de esta manera, el versículo 25 y el 26 está en completo acuerdo y en consonancia maravillosa, bueno, maravillosa, sí, con capítulo 9, versículo 6, con 11, 25, 26. De la otra manera, versículo 25-26 es una contradicción del capítulo 9, versículo 6. Pero bueno, no sé si... Bueno, ¿se sigue lo que voy diciendo? Sí. La idea, por lo tanto, es que se tiene que seguir predicando la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios para testimonio a las naciones, para llamar a las naciones al arrepentimiento y a la fe en Cristo, para llamar a los reyes y los que están en eminencia, a los jueces. Lo tendremos que hacer. Pero si no alcanzamos esto, sigamos. Si no alcanzamos esto, no digamos, no, esto ha sido un fracaso, ¿no? Tendríamos que haber cambiado de método, de crecimiento, ¿no? Seguro que nos hubiera ido mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a cumplir siempre sus objetivos y siempre el Señor va a estar llamando a sus escogidos. Siempre. Siempre. Allí donde se predica la palabra de Dios, allí el Señor llamará a sus escogidos, aunque fuera solamente una persona, o dos, o tres, o los que sea.
Entonces, teniendo esto en mente, hay que continuar. Continuar exactamente de la misma manera que decía Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por causa de los escogidos. Si el Señor nos da la conversión de los reyes, gloria a Dios. Si el Señor nos da la conversión de un puñado de hombres y de mujeres, gloria a Dios. Todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, porque ellos van a escoger ellos van a recibir y alcanzar esta salvación eterna por medio de la predicación de la palabra de Dios, no sin ella, como leemos también en Timoteo, ¿verdad? En Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, predicando, enseñando la sana doctrina, fielmente, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te creen. Aquellos que persisten, aquellos que perseveran en la doctrina, en la predicación, en el Evangelio del Señor. Y esto es a tener en cuenta siempre la doctrina de la elección y del endurecimiento. Porque esto nos lo dice a nosotros también la palabra del Señor, ¿no? Que son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Y eso para qué nos lo dice? Para que nos esforcemos en entrar por la puerta estrecha. Y nos dice la palabra de Dios que es necesario que entremos en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Así que no pensemos que el camino de la salvación y del reino de Dios es un camino triunfal, ¿no? A ojos humanos, porque seguramente a ojos humanos va a ser lo contrario. Pero hemos de perseverar. Y hemos de perseverar teniendo en cuenta pues esto mismo, que el Señor da sus promesas, ¿verdad? Y Él cumple sus promesas a su remanente, a su pueblo elegido. Y estas promesas para ellos son promesas de gracia incondicional. Lo que decíamos, el amor incondicional de Dios para con sus elegidos, escogidos. ¿Verdad? Pero se cumple en ellos en medio de la predicación de la palabra. Y hemos de escuchar la palabra de Dios siempre con esta idea que es Dios el soberano y es Dios quien da la fe. Es Dios quien tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Es Dios quien endurece a quien quiere. ¿Y eso de endurecer qué es? ¿Le cambia el corazón? No, lo deja en su pecado. ¿Y esto qué significa, por lo tanto? Que tener esto bien presente es lo que nos guarda ¿en qué? Nos guarda en el temor de Dios. ¿Cómo se puede tener temor de Dios si no se tiene esta doctrina? Veamos, miramos aquí un país tan grande evangélicamente hablando como Estados Unidos. Todos los gobernantes ahí tienen el nombre de Dios en la boca y no se lo quitan. Y están haciendo abominaciones de semana tras semana. La última, quieren hacer una ley express para cambio de sexo express en las escuelas a los niños. Esto es Biden, que va de misa, este va de misa. Otros van también aquí a las iglesias tal. 60 millones de evangélicos, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo es evangélico. ¿Y dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios? Si se evacúa de la Biblia todo esto, si no se predica el temor de Dios. El temor de Dios, de que Dios endurece al pecador por su pecado. Los salvos son elegidos por gracia, pero los salvos son elegidos
y se ve el llamamiento eficaz en sus vidas y responden conforme a la palabra de Dios. El temor de Dios es lo que falta en este tiempo. Temor de Dios que falta en general por todas partes. También a nosotros nos hace falta, por supuesto, y hemos de tener siempre presente esto, para que el Señor nos mantenga en su temor, en su comunión como Cristo, también en su gozo, pero en su temor. ¿Qué decíamos esta mañana? Que añadir a una de las virtudes era añadir la piedad, ¿no? La piedad literalmente es también, bueno, se podría decir también, el temor de Dios, como otras muchas veces se dice. A la paciencia, piedad. Piedad es el temor de Dios. Una suma reverencia por el Señor y su palabra. Tal como dice Isaías, ¿verdad? Y con esto concluye el libro, concluimos también nosotros el capítulo. Cuando dice en el capítulo 76, versículo 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si Él es tan grande, Él es temible. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y dice, y tiembla a mi palabra, al verdadero temeroso de Dios. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, en corazón.